Millonario contrata a pobre maestro como niñera, pero lo que descubre en el primer día lo choquea. Ricardo siempre había sido un hombre de negocios implacable, un multimillonario que construyó su imperio sobre la ambición y la determinación. Pero todo cambió la noche en que su esposa, Clara, perdió la vida en un trágico accidente. La tristeza lo envolvió como una tormenta, dejando su corazón marchito y su hogar desolado. Fue en medio de esta oscuridad que decidió contratar a un joven maestro, Lucas, un pobre soñador con una pasión ardiente por la música. Se presentó con una sonrisa nerviosa y una guitarra desgastada. El primer día fue como un choque eléctrico. Cuando Lucas entró en la mansión de Ricardo, se sintió como si cruzara el umbral de otro mundo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que parecían mirar, cada cuadro un testigo silencioso del dolor oculto. Todo parecía envuelto en un aire de misterio. Sofía, la hija de Ricardo, era una prodigio del piano. Al verla, con sus dedos delicados, danzando sobre las teclas, Lucas sintió una conexión inmediata, pero también un escalofrío. Había algo en esos ojos, algo que parecía más allá de su corta edad. Todo comenzó con una melodía, una canción triste que Sofía tocó el primer día. La música flotaba en el aire, cargada de emociones, pero algo más sucedió. Mientras la niña tocaba, los sonidos parecieron cobrar vida. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Un susurro, un lamento casi imperceptible, comenzó a surgir entre las notas, llenando la habitación. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de que Sofía no solo tocaba, comunicaba. Cada acorde que Sofía tocaba revelaba oscuros secretos familiares, ecos del pasado que Ricardo había intentado enterrar. Lucas sentía la presión en su pecho, un nudo en la garganta mientras comprendía. Las melodías parecían contar historias de traiciones pasadas, de promesas rotas. La música no solo era un arte, era un portal a un mundo que Ricardo había querido olvidar. De repente, la puerta de la mansión se abrió con un estruendo. Era Javier, un amigo de Ricardo, con una sonrisa astuta que desentonaba con la atmósfera tensa. Lucas notó cómo el rostro de Ricardo se oscureció al verlo. Javier tenía un interés en Sofía que iba más allá de la amistad. Su mirada codiciosa no pasaba desapercibida. ¿Qué quería realmente? Lucas sintió que el peligro se cernía sobre ellos. La tensión aumentaba. Sofía siguió tocando, desatando un torrente de emociones y revelaciones que nadie estaba preparado para enfrentar. En aquellos instantes, Lucas comprendió que la única forma de proteger a Sofía sería enfrentarse a sus propios demonios. Y tal vez, ayudar a Ricardo a enfrentar los suyos también. La música de Sofía resonaba como un grito pidiendo ayuda, y Lucas no podía ignorarlo. Todo estaba conectado en un laberinto de secretos y de miedo. Los fantasmas del pasado nunca estaban realmente ausentes. En un rincón de la habitación, una sombra pareció moverse al compás de la música, como si el propio pasado se manifestara. Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras la música de Sofía llenaba el aire, Lucas no podía quitarse la sensación de que algo en la mansión estaba por estallar. Esa melodía, tan cargada de emociones, parecía haber desencadenado un eco en la oscuridad, una llamada que resonaba más allá de las notas.
El pasado, como un espectro, se cernía sobre ellos. Cada acorde acariciaba viejas heridas, revelando secretos profundos que Ricardo nunca había tenido el valor de enfrentar. De repente, un ruido sordo interrumpió la atmósfera. La puerta del estudio se abrió violentamente y la figura de Javier apareció con una intencionalidad inquietante. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, algo que erizó la piel de Lucas. No era solo un amigo, era un intruso en ese mundo frágil que estaba comenzando a comprender. «Ricardo», Javier gritó, su voz un torbellino de alegría falsa. «Perfecto que estoy aquí. Quería hablar de esos asuntos familiares que siempre mencionas. No podemos dejar que un maestro como este nos distraiga». Su mirada se deslizó hacia Sofía. Un destello de interés que causó que el pecho de Lucas se oprimiera. Sofía, sin inmutarse, continuó tocando, concentrada en sus notas, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Sin embargo, una corriente tensa llenaba la habitación. Lucas sentía que la música se intensificaba, cada nota aumentando su urgencia, dándole voz a una historia apremiante que estaba por ser revelada. «¿Qué es lo que quieres, Javier?», Ricardo preguntó, su tono cargado de incomodidad, como si supiera que su viejo amigo no venía con buenas intenciones. «Ah, nada. Solo quería asegurarme de que todos estemos en la misma página», respondió Javier, pero sus ojos mostraban una desconfianza que no podía ocultar. Lucas sintió cómo la tensión se palpaba en el aire, una tormenta próxima. En ese mismo instante, el sonido de un cristal rompiéndose los sobresaltó. Un estallido resonó y un marco de fotos se desplomó al suelo. El instante se congeló. Sofía dejó de tocar de golpe, y todos los ojos se centraron en el lugar donde el cristal había caído. La imagen era una fotografía antigua de Clara, la esposa de Ricardo, sonriendo junto a una figura que Lucas no pudo reconocer. «¿Quién es él?», preguntó Sofía, señalando con un temblor en la voz. La imagen en la foto reveló una sombra familiar, un hombre con una sonrisa que parecía familiar, pero que Lucas nunca había visto. La pregunta hizo eco en el silencio, resonando como un tambor en un funeral. Los rostros de los adultos palidecieron, mientras un escalofrío recorrió el ambiente. Ricardo titubeó, buscando palabras que se le negaban. Lucas sintió que un nuevo abismo se abría ante ellos, un secreto de por qué su vida había cambiado tan drásticamente después de la muerte de Clara. Es una larga historia», murmuró Ricardo, su voz quebrándose. Javier se acercó, y por un momento Lucas pensó que iba a interrumpir, pero el temor en el rostro de Ricardo lo detuvo. Ese hombre era un amigo, un aliado de Clara. El silencio se hizo más denso. Lucas sintió que la música en el aire, una vez más, comenzaba a elevarse, pero ahora cargada de un significado oscuro. Sofía, en un instante de lucidez, pareció entender lo que ese hombre representaba. «¿Por qué nunca hablamos de él? ¿Qué nos ocultas?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, pero llena de determinación. Ricardo vaciló, y en su mirada Lucas leyó una mezcla de miedo y culpa. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra se movió nuevamente entre las paredes decoradas de la mansión, como si el pasado finalmente reclamara su espacio. La tensión se disparó. ¿Quién era realmente ese hombre en la foto? ¿Qué secretos había guardado Ricardo sobre su esposa? Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar. Lucas sintió que el aire se volvía pesado, y un nudo en su garganta se apretaba. Las lágrimas de Sofía brillaban en sus ojos. Habían desatado algo que no podrían controlar. Y justo cuando pensó que su mundo se volvía más confuso, la puerta principal se abrió de golpe nuevamente. ¿Quién estaba por entrar? ¿Sería otro mensajero del pasado que traería más secretos
o el caos definitivo a sus vidas? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y Lucas sabía que sin importar lo que pasara, nada volvería a ser igual. La puerta principal se abrió violentamente y un viento helado entró en la mansión, como si el mismo pasado intentara infiltrarse entre ellos. Todos los ojos se dirigieron hacia la figura que cruzaba el umbral. Era una mujer, alta y esbelta, con el cabello oscuro y rizado que caía sobre sus hombros, y una mirada que destilaba una mezcla de angustia y determinación. Lucas se quedó paralizado. No podía creerlo. Era la hermana de Clara, Elena A., quien había oído mencionar solo de pasada. «¡Elena!», gritó Ricardo, su voz quebrándose. Instantáneamente, el ambiente cargado de secretos y tensión se tornó en un infierno de preguntas. Sofía dejó de tocar el piano. El silencio llenó la sala, y la música se extinguió como una vela que se apaga. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, notándose la incredulidad en su rostro. La mujer avanzó un par de pasos, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Vine porque el pasado ha regresado para atormentarnos, para advertirnos», respondía Elena, sus ojos fijos en la fotografía que yacía rota en el suelo. Su voz temblaba, pero su expresión era feroz, como si llevara una carga que había estado escondida demasiado tiempo. El rostro de Lucas se tornó pálido. ¿Advertir? ¿Qué advertencia podría traer a alguien que había estado ausente? El aire dentro de la habitación se sentía espeso, como si cada palabra pronunciada pudiera romper el silencio tenso. «Deja de hablar en acertijos. ¿Qué advertencia?», exigió Ricardo, su irritación claramente visible. Elena, con la mirada fija en él, dio un paso al frente. «Lo que Clara y yo descubrimos, lo que ocultamos, no es solo un secreto familiar. Es algo que involucra a todos, incluyendo a Javier». Los músculos de Lucas se tensaron al escuchar el nombre de Javier. Recordaba la mirada codiciosa de aquel hombre. Algo dentro de él se inquietó, como si una alarma sonara. «¿Qué sabes de Javier?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con curiosidad, pero también con miedo. Ella era una niña, pero había madurado rápidamente en la sombra de su padre. Elena trajo su mano al pecho, como si le costara respirar. Él no es quien dice ser. Su relación con Clara era más oscura de lo que pensábamos. Javier es un traidor. La palabra dejó un eco helado en la habitación. Lucas miró a Ricardo, que se había puesto pálido. La rabia y el miedo se mezclaban en su rostro, pero también había algo más: duda. «Tú mientes», gritó Ricardo, pero su voz sonó vacía, como si la misma incredulidad lo atrapara. Lucas sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Era esto lo que había estado escondiendo? Elena inhaló profundamente. Cuando Clara murió, no solo perdió la vida, también dejó un mensaje, un aviso. Ese hombre que ves en la foto era un agente encubierto. Estábamos investigando la corrupción de Javier. Él lo sabe y viene por lo que queda de nuestra familia. El silencio se instaló, cargado de un miedo palpable. Lucas se sintió como si cada fibra de su ser estuviera en tensión. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? La historia familiar se tornaba cada vez más oscura, y él estaba inmerso en un peligro del que apenas comenzaba a entender. Javier, observando todo desde la sombra de romperse. De repente, un ruido sordo resonó desde el pasillo, como si algo o alguien estuviera viniendo, y el grupo contuvo la respiración. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía. El miedo en su voz era palpable. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. El pasado, el traidor, el aviso. Nada se sentía seguro. Y cuando las sombras danzaron con la luz de las velas, Lucas se dio cuenta de que pronto tendrían que enfrentar una verdad que jamás imaginaron. ¿Quién estaba viniendo? ¿Y qué significaba esto para ellos? El misterio se intensificaba,
y las revelaciones estaban a un paso de derrumbarlo todo. La puerta principal se abrió violentamente, y un viento frío arrastró consigo ecos del pasado. Todos los ojos se centraron en la figura que cruzaba el umbral. Era Elena, la hermana de Clara. Lucas sintió que su corazón se detenía al verla. La tensión en la habitación era palpable. ¿Qué traía consigo esta mujer que parecía sacada de una pesadilla? «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz temblando entre el asombro y el miedo. La mirada de Elena era intensa, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara 1000 libras. «Vine porque necesitamos hablar. Lo que Clara y yo descubrimos no es solo un secreto familiar. Es una advertencia». Sofía, que había estado callada, se inclinó hacia adelante. ¿Advertencia de qué? Su voz era un susurro, pero Lucas podía escuchar la creciente angustia. «De Javier». Elena miró a su hermano. «Él no es quien dice ser». Su relación con Clara era más oscura de lo que imaginas. El ambiente se volvió más pesado. Lucas podía sentir la tensión acumulándose, como un resorte listo para estallar. «¿Qué sabes de Javier?», presionó Lucas, sintiendo que tenía que saber más. «Javier estaba involucrado en un esquema de corrupción junto a tu padre». La revelación cayó como un rayo en la habitación. El aire se volvió espeso. Ricardo se puso rígido. «Eso no puede ser verdad». La incredulidad en su voz sonaba más a desesperación que a certeza. «Pero lo es, Ricardo. Clara y yo comenzamos a investigar. Javier estuvo con ella justo antes del accidente». Las palabras de Elena parecían desgarrar la realidad que conocían. Lucas se sintió abrumado. ¿Qué debía creer? Todo lo que pensaba saber parecía desmoronarse. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido sordo sobresaltó a todos. Una puerta en el fondo del pasillo se había abierto de golpe. La ansiedad se intensificó en la sala, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, su voz temblando visiblemente. La figura que apareció en el umbral no era otra que Javier, con una sonrisa que no podía ocultar su verdadera intención. «¿Qué pasa? ¿Están teniendo una fiesta sin mí?». Su tono despreocupado era perturbador. «Sal de aquí, Javier», gritó Ricardo, su rostro enrojecido por la rabia. Pero en lugar de irse, Javier avanzó, su mirada fija en Elena, desprovista de todo vestigio de amistad. «¿Por qué has venido, Elena? No creí que quisieras arruinar la diversión», dijo Javier, la burla destellando en sus ojos. Elena, enfurecida, se puso de pie. «Lo que tú hiciste no se quedará en la oscuridad, Javier. Clara tenía razón sobre ti». La tensión se palpaba a través de cada silencio que seguía. Lucas sintió que el tiempo se detuvo, que el aire se comprimía. Algo iba a suceder. Y entonces, como si una corriente eléctrica atravesara la habitación, un grito desgarrador brotó de Sofía. «¡Atrás!», exclamó, señalando el espejo en la pared detrás de ella, que había comenzado a curvarse y distorsionarse de manera sobrenatural. El reflejo no mostraba a Sofía, sino una figura espectral de Clara, con ojos llenos de dolor, y un mensaje que parecía intentar comunicar. «No puede ser», susurró Lucas, sintiendo que su mundo se desvanecía. La imagen se movía como si Clara estuviera intentando advertirles. Todos los miradas se dirigieron hacia el espejo. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, mientras el extraño fenómeno continuaba. De ahí, mientras todos reaccionaban al horror, Lucas se dio cuenta de que había un secreto enterrado profundo dentro de toda esta confusión. Algo que ligaba a Javier, a Clara, a Ricardo y a Elena de maneras que nunca podrían haber imaginado. Y mientras la figura espectral continuaba su danza en el espejo, una pregunta ardía en su mente.
¿Estaban condenados a repetir los errores del pasado? ¿O había una salida a esta tormenta? Todo estaba cambiando. La verdad se retorcía frente a ellos, y Lucas sintió que el tiempo se desmoronaba a su alrededor. El secreto que una vez había sido un peligro latente, ahora estallaba en sus rostros. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y qué había hecho a Clara? En ese momento, supo que la respuesta podría convertirse en su perdición. La figura espectral de Clara parecía proyectarse de la superficie del espejo, pero algo en su semblante era diferente. La angustia que antes llenaba sus ojos ahora se tornaba en una rabia contenida, como si todo lo que había ocurrido estuviera conectando cada una de sus palabras. Ricardo, Javier. La voz que emergía no era un eco de su cariño, sino un grito desgarrador que demandaba justicia. Tú me has traicionado. Has dejado que mi familia se desmorone por tu codicia. La verdad debe salir a la luz. La atmósfera se volvió más tensa, como si la propia casa contuviera la respiración. Lucas sintió que su estómago se retorcía al escuchar esas palabras. La revelación flotaba en el aire como un eco de una tragedia inminente. Sofía, incapaz de lidiar con la confrontación, dio un paso atrás, su rostro reflejando confusión y miedo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ricardo, su voz temblando, la máscara de control que había mantenido durante tanto tiempo desgastándose ante las visiones del pasado. No sabía. Siempre lo supiste, respondió Clara, su figura brillando intensamente. Pero elegiste la ignorancia. Elegiste a Javier sobre tu propia familia. Javier, incapaz de permanecer en silencio, se quedó rígido en la entrada, un mal presentimiento dibujado en su rostro. Esto es ridículo. Todos sabemos que Clara. Cierra la boca, gritó Elena, furiosa. La verdad siempre escapa de la oscuridad y tú no podrás esconderte. Estuviste allí la noche del accidente, tratando de encubrir lo que hiciste. El silencio llenó la habitación. Lucas sintió el corazón latiendo con fuerza, como si tuviera que decidir entre quedarse y correr. ¿Qué significaba eso? ¿Javier había estado involucrado de alguna manera en la muerte de Clara? Eso no tiene sentido. Lo que dices es imposible, replicó Ricardo, aunque su voz había perdido fuerza. Miró a Javier, buscando respuestas que no quería encontrar. Esos documentos que Clara había recopilado, los correos, las pruebas, todo fue para proteger a tu familia, pero tú decidiste olvidar. Te has dejado llevar por las mentiras. La figura de Clara comenzó a desvanecerse, pero su determinación se mantenía. «No puedo más con esto», Sofía gritó, las lágrimas empezando a caer por su rostro. «¿Por qué no me han dicho la verdad? ¿Por qué no me han dejado conocer a mi madre realmente?» Su angustia resonó en la habitación, y con cada palabra, el clima emocional se volvía más caótico. Javier, sintiendo la presión, dio un paso adelante, pero Clara, como un remolino de energía, interrumpió con su mano levantada. «No puedes escapar. La sombra que has creado está aquí, y no te dejará en paz. Tienes más que perder que ganar». «No», gritó Javier, su voz desprovista de la confianza que había tenido. «Todo es un malentendido. Clara murió en un accidente, y eso es lo que importa. No se puede revivir el pasado». Elena, con los ojos llenos de determinación, dio un paso hacia Javier. «Pero eso no es lo que Clara quería. Y tú lo sabes. Tienes que pagar por lo que hiciste». Fue entonces cuando Lucas vio el cambio. Una sombra, más oscura que la noche misma, comenzó a extenderse detrás de Javier. Era como si el pasado finalmente estuviera reclamando su lugar. Para su horror, se dio cuenta de que no era una simple manifestación. Era la encarnación de secretos no contados. «¡Aléjate de mí!», retrocedió Javier, sintiendo que la sombra se acercaba. El pánico en sus ojos era evidente. Algo se estaba acercando a él, y no era simplemente una visión. «Sofía,
sin entender completamente lo que sucedía, se aferró a la mano de Lucas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? La figura oscura comenzó a tomar forma, como si los ecos de la traición y el dolor se materializaran ante ellos. Javier gritó y en un instante de desespero lanzó un objeto al espejo. Un cristal rompido se dispersó por la habitación. Ruidos metálicos resonaron, pero lo que sucedió a continuación fue mucho más inquietante. La figura reveló su rostro. Era un reflejo de Clara, pero también de quien había sido antes. Con ojos llenos de rencor y súplica, la sombra apuntó hacia Javier. El pasado no perdona. Tu tiempo se ha acabado. Lucas sintió cómo la realidad se desdibujaba. Javier, ¿qué has hecho? La pregunta salió sin pensar, cubierta de horror. Todo en lo que creía estaba cambiando. Las revelaciones giraban a su alrededor, creando una tormenta de caos. Resuelto, Elena lo miró con desprecio. Nunca habrá paz hasta que se sepa la verdad. Mientras el caos se desataba, Lucas se dio cuenta de que todo lo que había pasado había sido solo la punta del iceberg. Había secretos más profundos, traiciones más oscuras y un hilo invisible que unía a todos ellos. Sin saber qué camino tomar, supo que ya no había vuelta atrás. Lo que Clara había arrastrado del pasado iba a cambiarlo todo. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? Empezó a calcular cómo salvaguardar a Sofía, a su padre. Pero ya no estaba seguro de quién era realmente su enemigo. ¿Y quién era su verdadera familia? La figura espectral de Clara continuaba proyectándose del espejo, su expresión de rabia y dolor transformándose en algo más poderoso. Mientras la atmósfera en la habitación se tornaba cada vez más densa, Lucas sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las palabras de Clara retumbaban en su mente, y su necesidad de justicia era palpable. ¿Qué traía consigo esta aparición del pasado? ¡Ricardo! ¡Javier! Clara parecía hablar directamente, desde más allá de la muerte. Tú me has traicionado. Las decisiones que tomaste hicieron que nuestra familia se desmoronara. Su voz resonaba como un trueno, llena de sentimientos que apenas podían ser contenidos. Tu silencio ha sido mortal. Javier, temblando, intentó retroceder, como si las palabras de Clara fueran cuchillos afilados. Esto es absurdo. Clara se murió en un accidente. No hay nada que ocultar. Sus intentos de desviar la conversación solo alimentaban la atmósfera cargada de tensión. ¿Eso crees?, dijo Elena, desafiándolo con la mirada. Eres un mentiroso, Javier. Clara sabía la verdad, pero tenía miedo. De repente, un ruido resonó desde la parte oscura de la casa. Una puerta había sido abierta de golpe, y un viento frío arrastró consigo ecos de secretos inconfesables. Lucas sintió su corazón acelerarse. Algo había cambiado en el aire, como si el propio espacio estuviera a punto de devorarles. ¿Qué fue eso?, Sofía murmuró, aferrándose a la mano de Lucas. Su temor era contagioso, y el nudo en el estómago de Lucas se apretó aún más. Pero antes de que pudiera responder, la figura en el espejo comenzó a cobrar vida. El pasado nunca descansa. La verdad saldrá a la luz. Clara gritó, y en ese instante las luces comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes que revelaron figuras ocultas. Lucas se dio cuenta de que no estaban solos. Desde la oscuridad, una silueta emergió. Era un hombre alto y enigmático, con una mirada que parecía conocer demasiado sobre ellos. No puedes escapar de la verdad. Javier, dijo, su voz profunda reverberando en los rincones de la mansión. Era un desconocido, pero había algo inquietante en su actitud. Esa familia tiene que enfrentar el precio de sus engaños. ¿Quién eres?, preguntó Ricardo, su voz temblando. Lucas intercambió miradas con Sofía, preguntándose si este nuevo personaje traía más luz o más sombras.
Soy la conexión que une los cabos sueltos, respondió el extraño, caminando lentamente hacia el espejo. El accidente no fue un accidente, fue un plan, y Javier estaba en el centro de todo. Las palabras cayeron como un peso sobre cada uno de ellos. Desconcierto y terror se apoderaron de la habitación. «No es verdad», gritó Javier, tratando de despegarse de la acusación. «Eso es ridículo». Pero la sombra de Clara parecía cobrar más fuerza. «Los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, Javier», decía, cada palabra un golpe. «Y tú no puedes escaparte». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Acaso Javier había tenido un papel en la muerte de Clara? ¿Era posible que todo lo que pensaban saber sobre su familia estuviera basado en una mentira? «¡Basta ya!», Sofía se adelantó, su voz resonando con un coraje inesperado. «¿Quién diablos eres tú? ¿Y qué has hecho con mi madre?». El intento de control estaba presente en cada palabra, pero la fragilidad de su voz traicionaba su miedo. El hombre extraño sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy quien sabe lo que Clara trató de proteger, y tú, Sofía, eres la última pieza de este rompecabezas». Lucas sintió cómo el aire se volvía espeso. Sin embargo, justo cuando el caos alcanzaba su clímax, una nueva figura emergió detrás de ellos. «¿Qué está pasando aquí?». La voz era tan familiar y aún así surrealista. Lucas giró la cabeza y su corazón se detuvo. Era Clara, completamente intacta como la recordaban. «¿Mamá?», Sofía apenas pudo susurrar. «¿Pero cómo? ¿Estás viva?». La confusión llenaba su rostro mientras todos contenían la respiración, incapaces de procesar lo imposible. «Estuve escondida, pero el tiempo ha llegado. ¿Lo que encuentro aquí? Es un círculo que no se puede romper». Clara miró a cada uno de ellos, sus ojos cargados de sabiduría y dolor. «Estamos atrapados entre decisiones y mentiras, y yo tengo que liberarlos». Lucas se sintió perdido, preguntándose cómo podía ser esto posible. ¿Era realmente Clara o una ilusión creada por sus deseos? «¿Lo que has hecho fue por amor o por miedo?», preguntó, su voz quebrándose con la tensión. «Ambos», respondió Clara. «Pero para salir de este ciclo, debemos enfrentar verdades que pueden ser más dolorosas que la muerte misma». La habitación tembló con la intensidad de sus palabras, y Lucas sintió que un abismo se abría a su alrededor. Todo lo que pensaba conocer estaba a punto de ser destrozado, y la verdadera naturaleza de cada uno de ellos debía ser enfrentada. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, una pregunta candente quedó en el aire. ¿Qué decisiones estaban dispuestos a tomar para liberar su futuro? ¿Y qué sacrificios harían en el camino? Con el pasado reclamando su lugar, el próximo movimiento de todos cambiaría sus vidas para siempre. La figura espectral de Clara apenas comenzó a desvanecerse, y la atmósfera en la habitación acentuó su carga emocional. «No puedo quedarme por mucho tiempo», dijo, con una voz que sonaba a eco en sus almas. «Pero debo asegurarme de que comprendan la verdad. Javier, tú has jugado con la vida de mi familia por demasiado tiempo. Es hora de que enfrentes las consecuencias». Javier, nervioso, intentó retroceder, pero la sombra se acercó más, como si el mismo pasado lo estuviera arrinconando. «No, no me hagas esto». Su voz temblaba, y Lucas sintió el sudor frío recorrer su espalda. La tensión era insoportable. Sofía, todavía sosteniendo la mano de Lucas, respiraba rápidamente. «Mamá, ¿puedes ayudarme a entender?». La imagen de Clara se manifestó más intensamente, como si pudiera sentir el dolor de su hija. «Sofía, el amor es complicado. Debes seguir tu camino libre de los errores del pasado. Ahora más que nunca, tienes que elegir ser valiente». Lucas miró a Sofía, y en sus ojos vio una chispa de determinación. «No estamos aquí para huir. Estamos aquí para enfrentar la verdad». La valentía en su voz,
Resonó en la habitación y algo cambió. La tensión en el aire se volvió palpable, como si cada latido pudiera romper el silencio. Elena, llena de adrenalina, se acercó más a Javier. Lo que hiciste no se quedará sin respuesta. La vida de Clara, las mentiras, todo debe salir a la luz. Tu tiempo ha terminado. Un grito desgarrador hizo eco alrededor, mezclándose con las palabras de Clara, quien, aunque desapareciendo, dejaba una carga de esperanza en el aire. Debes decidir cuánto estás dispuesto a perder por mantener tus secretos. No puedes escapar de tus decisiones. Fue entonces cuando el hombre enigmático se adelantó, su presencia imponente desafiando la atmósfera. El camino que elijas decidirá el destino de todos. Pero primero, los fantasmas deben ser confrontados. No corre más. Los ojos de Javier se amplificaron con temor. No, no puede ser así. No pueden hacerme esto. Fue un susurro, tan terrorífico que dejó a todos sin aliento. «¡Ya basta!», gritó Ricardo, finalmente sintiendo el peso de la verdad. «No puedo seguir siendo un prisionero de tus mentiras». El grito reverberó en la habitación, y el aire se volvió electrizante. Sofía retrocedió un poco, asustada por el estallido de su padre. «Ricardo», dijo Elena con una voz serena pero firme, «es momento de que asumas la responsabilidad. La verdad dele siempre miedo, pero el conocimiento es poder». Javier no pudo soportar más. La figura de Clara había absorbido toda su oscuridad, y con un último grito de desesperación, se volvió hacia la puerta, tratando de escapar. Pero en su camino, un tumulto de energía oscura surgió, atrapándolo, obligándolo a enfrentar las repercusiones de sus acciones. La atmósfera se volvió más luminosa cuando las sombras comenzaron a disiparse. Clara, por fin, encontró la paz que tanto buscaba. Miró a Sofía y le sonrió, un gesto lleno de amor. «Eres la luz de esta familia. Nunca olvides que el amor y la verdad siempre prevalecen. Ahora ve y vive». Con esas palabras, la imagen de Clara se desvaneció por completo, dejando detrás un silencio acogedor y esperanzador. El aire se despejó, y aunque los secretos aún podían persistir, todos sintieron que una nueva era estaba por comenzar. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a Lucas. «Gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti». Él sonrió, apretando su mano. «Juntos enfrentaremos cualquier cosa». Ricardo, transformado por la experiencia, dejó caer su guardia. «Haremos las paces con el pasado, pero debemos hacerlo juntos». Mirando a su hija y a Elena, sintió que la pesada carga que había cargado durante años empezaba a aligerarse. La habitación resplandecía de claridad. Tal vez no todo estaba resuelto, pero la lucha había revelado un camino hacia la redención. Mientras el sol comenzaba a asombrar a través de las ventanas, la familia respiró aliviada, lista para comenzar de nuevo. Pero en un rincón oscuro, la figura de Javier aún se encontraba atrapada en sus propios miedos. «No he terminado», murmuró con un desafío que resonó en la distancia. La historia seguía viva, y el futuro aún era incierto. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta saga llena de secretos y emociones desbordantes. Pero, antes de cerrar este capítulo, debes actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir esta historia increíble. Quiero ver tu opinión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes nunca más para participar en esta comunidad. Tú tienes el poder de hacer la diferencia.